Romanos capítulo 10, versículo 12. Y vamos a leer y vamos a estudiar en este tiempito lo que alcancemos de este pasaje tan bonito y tan práctico para la fecha en la que estamos. ¿Listo? Listo. Si me regalan un poquito de agua, les agradezco. Puede ser con un limoncito y panela y unas galletitas. No, a eso sí le gustó, ¿no, Melissa? Eso sí, que me traigan a mí también. Este mes es de eso, ¿no? De compartir, de disfrutar, de compartir galletitas, de compartir galletitas y otras cositas. Natillita, buñuelitos, qué rico, ¿cierto? Qué rico. ¿Quién no ha comido natilla en este mes? ¿Andrés? Mañana le van a traer natilla. Confiemos en Dios que sí. Pero qué bueno que va a haber un compartir el 24 con natilla, con buñuelos. Entonces usted venga preparado porque ese día vamos a disfrutar de eso. Y pensando en que estamos en un mes tan crucial como es diciembre, en el que es tan fácil hablar de Cristo, porque el contexto en el que estamos es el contexto del nacimiento de Jesús. Así que la gente está haciendo el pesebre, ¿cierto? Y está haciendo sus novenas, está como, aunque están enfiestados, están en una función religiosa. Y esa función religiosa nos hace claramente abrir una puerta para poder hablar del Evangelio. Poder predicarle a nuestros compañeros de Cristo, hablarles de Cristo, porque este mes es un mes de mucha reflexión, ¿cierto? De qué logré este año, de qué hice, de qué no hice, de a dónde llegué, si progresé, si no progresé, si al contrario decaí, si estoy en el mismo sitio en el que estaba hace un año, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy económicamente, cómo estoy físicamente. Mire físicamente cómo estamos, vea. Esos mentales que tenemos acá. Eso es de lo que tenemos para... Él y Diego es de lo que tenemos para mostrar. Bueno, Diego no, porque Diego ya lo abrocharon. Diego ya, vea, frito, vea usted como con cabestro. Pero este todavía lo podemos mostrar. Hay de mostrar. Me hizo salir del tema. Y es tan fácil entonces hablar de eso, del Evangelio, de Cristo, de Jesús. Y este pasaje, muchachos, me habla de la universalidad del Evangelio, de cómo el Evangelio es tan universal aquí, en Pereira, en donde sea, y cómo esta fecha es tan sencilla y tan fácil para hablar de Cristo, como quizás no lo podríamos hacer en otras fechas, ¿cierto? Así que hay que aprovecharlo. Y me muestra precisamente 4 pruebas de por qué el Evangelio es universal y es para todos. Y la primera prueba es que el Señor trata a todos los hombres de la misma forma. La segunda prueba es que todos los hombres son salvos por la misma promesa. La tercera prueba es que el mundo no puede ser salvo sin el Evangelio. Y la cuarta prueba que me muestra este pasaje es que las Escrituras afirman que el Evangelio es universal. Leamos entonces, muchachos, el versículo 12 al versículo 15 de Romanos capítulo 10. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí, señor? Eso, así me gusta. Está ahí estradito, ¿no? Esto dice, porque, veamos desde el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire qué hermosa promesa. Y esta, ahorita antes de comenzar la reunión estamos orando y estamos recordando eso, de cómo Dios no nos dejó en vergüenza este año, de Dios cómo cumplió,
de que nosotros que creímos y aunque fallamos, nos volvimos a Él, no falló. Dios siempre tuvo alimento en nuestra mesa, siempre nos guardó, nos protegió y estamos aquí vivos, sanos, ¿cierto? Rosaditos, mire, Daniela cachetona, porque Dios nos ha dado una gran bendición, es ese pasaje. Ahora, al que vamos a estudiar, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico. Mire, o sea, lo que dicen las iglesias de la prosperidad, usted tiene un papá rico, un Dios rico. Diga conmigo, yo tengo un Dios rico. Ah. Para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué pasaje tan bonito este. Y lo primero que encontramos aquí, muchachos, es la imparcialidad del Evangelio. Versículo 12, porque no hay diferencia. Y ahí tenemos que hacer un alto en la lectura. No hay diferencia entre el judío y el griego. Y aquí está cuando comenzó a expandirse el Evangelio fue dado inicialmente para ¿los qué? Los judíos. Así que cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, comenzaron a predicar a los judíos. Y de hecho el apóstol Pedro se lleva una gran lección cuando Cornelio lo invita a predicar, y es a gentiles. Y se derrama el Espíritu Santo sobre esos gentiles y él dice, increíble, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Porque estaba pensado el Evangelio para los judíos. Y aquí el apóstol Pablo dice, no hay distinción, no hay diferencia. Todos son iguales ante Dios. Me muestra el carácter y la característica de imparcialidad de Dios. Algo que nosotros no tenemos, ¿cierto? Nuestro concepto siempre está parcializado, ¿o no es así? Siempre, muchachos. Nosotros nunca vamos a tener un concepto imparcial. De hecho, cuando usted habla de usted mismo, usted está parcializado a lo que usted cree que es usted. ¿Quién puede dar razón de quién es usted? Sus familiares, sus amigos. Eso sí saben a ciencia cierta quién es usted. Porque de hecho estaremos cometiendo errores que quizás aún nosotros creemos que no son, que están bien. Cosas que quizás nosotros pensamos que estamos obrando bien y estamos obrando mal. Eso demuestra la parcialidad del concepto humano. Es muy parcial. ¿Cierto? ¿Qué tal Dios así? Parcial, de esa forma, amándonos o extendiendo su misericordia a la conveniencia de Él. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol Pablo dice aquí, el Evangelio es para todos. Mire, si ustedes se miran en este momento, los que se están durmiendo y los que están bien despiertos, si se miran, se dan cuenta que todos somos tan diferentes, ¿cierto? Todos tenemos características y rasgos físicos. Mire, por lo menos Pacho es bien mono, re rojo, ya rojo coloreto, ¿cierto? Y Cárdenas ya es moreno, re negro, re feo. Y, y eso demuestra, mírenlo para que se den cuenta que es bien feo. Es con amor. Pero eso demuestra lo diferentes que somos y cómo Dios a cada uno de nosotros nos ama así como somos. ¿Cierto? Cuando uno entra a la iglesia uno piensa que Dios escucha más al pastor, que Dios atiende más a los líderes, porque ellos están, como quien dice, más cerca de Dios. Eso es mentira. Todos tenemos la misma posibilidad de acercarnos a Dios y ser escuchados como ellos.
Eso demuestra lo imparcial de Dios. ¿Qué tal Dios diciendo, Víctor, ahorita no me ore que estoy escuchando la oración del pastor? Ahorita no lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cierto? Sería una cosa garrafal. Por eso me parece esto, muchachos, tan interesante. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos relacionamos con Dios de forma diferente. La forma en la que ora César no es la misma en la que oro yo, o en la que ora Daniel, o en la que ora Andrés. Y sin embargo, Dios tiene la capacidad de amarnos a todos de esa manera en la que nosotros lo amamos a Él, ¿sí? Y mire, todos, muchachos, todos nosotros tenemos unas características en común. La primera es que todos somos criaturas de Dios, todos los que están aquí. Y Dios en su imparcialidad nos ha creado a todos. Pero aparte de eso, todos somos pecadores. ¿O no? ¿O quién puede levantar la mano y decir, esta semana no pequé? Hoy hablaba con un compañero del trabajo y hablábamos unas cosas del trabajo y él me decía, Dani, cuando yo hago eso, me siento tan cochino y pasan semanas que me siento sucio. Pero es algo que tengo que hacer del trabajo, algo que tengo que cumplir. Y yo le decía, pues eso es la obra de Dios obrando en usted, porque antes a usted lo hacía y le daba igual, ¿cierto? Ahora en eso se demuestra que Dios ha comenzado a obrar en usted. ¿Qué tal nosotros presentarnos ante Dios, muchachos, sin pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Con qué autoridad moral le pedimos si primero no nos arrepentimos? Y muchachos, eso me demuestra también que todos somos amados por Él. Que porque cuando vamos a Él, ¿cierto? Él dice, hoy voy a perdonar a Laura, pero a Henber no lo voy a perdonar, es que esa que me hizo esta semana sí. Eso somos nosotros, ¿no? Nosotros decimos, no, yo perdono, pero no. Mire lo parciales. Qué tremendo, ¿cierto? Uy, es que esa que me hizo, ¿Qué tal Dios tuviera el concepto que tenemos nosotros? Sería terrible. Y Dios, muchachos, nos ama a todos con un amor entrañable, con un amor maravilloso. A todos nos extiende la posibilidad de amarnos y eso es espectacular. Eso demuestra lo imparcial que es. No ama más a este que a este, nos ama a todos por igual. Por eso no hay diferencia. Mire, aquí hay un concepto interesante y es todo aquel que en él creyere. De ahí parte todo en el versículo 11. Así que dice él, pues él mismo es Señor de todos. ¿De todos qué? De todos los que en él creyeren. O sea, los que estamos aquí. Mire, chicos, la única forma de ser salvos es por Cristo, no hay otra. Todos tenemos que pasar por ese filtro. Y Dios no salva a un hombre de esta manera y a este lo salva de otra forma. Todos tienen que llegar a los pies de Cristo y arrepentirse. ¿Qué tal Dios salvando a los homosexuales y conservando su homosexualidad? ¿Estaría siendo imparcial? No, estaría siendo parcial, ¿cierto? Ay, es que yo amo, sí, él no ama el pecado, él ama a la criatura, pero no ama el pecado, él ama su alma. Entonces, ¿qué tal salvándolos a ellos y está la iglesia para los homosexuales? ¿Cierto? Estos se salvan de esta forma. Y está la iglesia para los crespitos y los crespitos se salvan de esta forma. No, ¿es así o no es así? No, Dios es tan imparcial que hay un solo método de salvación y se acabó. Todos tienen que pasar por ese filtro, arrepentirse, transformar su mente, su corazón, como hemos sido transformados nosotros aquí, ¿o no? Amén.
¿Eso qué me quiere decir? Que Dios no nos rechaza, muchachos. Dios nos acepta a todos. Dios acepta a Laura, acepta a Daniela Tinoco, acepta a Andrés, a John André, a todos nos acepta. Y eso es, pues eso es maravilloso. Amén. Eso demuestra, muchachos, lo imparcial de Dios. Un concepto que nosotros nunca vamos a llegar y al cual nunca vamos a apuntar. Porque nosotros como personas tenemos favoritismos, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Usted tiene su mejor amigo? ¿Su mejor amiga? Su favoritismo, ¿cierto? Todos tenemos favoritismos. Y es inevitable hacerlo, por lo menos uno de papá, imagínense, ya, pues ¿por quién tiene favoritismos? Pues por su hijo, ¿cierto? Por su hija. Yo sé que Uber tiene favoritismo por su hija, ¿cierto? Y si vienen otros niños, ¿él a quién va a favorecer? A su hija. ¿Y a quién por quién va a dar su corazón? Pues por su hija. Sin embargo, Dios no tiene favoritismos. Para Dios hubieron personas muy buenas, ¿cierto? Que hicieron cosas muy loables y al cual Dios premió, pero no fue por ser favoritas. Fue porque creyeron en Él, como quienes, como por lo menos Enoc, ¿cierto? La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y no murió, sino que fue arrebatado. Elías también. Pero no fueron los favoritos de Dios. Fue que por su comportamiento y por su forma de vivir, Dios los premió. Porque el hijo bueno se premia. El hijo malo, ¿qué hijos somos nosotros? ¿Qué hijos somos, Daniel? Ah. No lo digas regañadientes, sí, somos buenos. Gracias a Dios. Ah. Amén. Muy bien, chicos. Mire qué interesante este versículo por eso, porque nos muestra que Dios a cada uno de nosotros nos ama con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, nuestras fallas, con todos nuestros problemas. Dios nos extiende su misericordia y nos dice: mi hijo, yo lo quiero a usted igual que quiero al pastor, igual que quiero a este muchacho que está ahí en el copete. Mire, mire, muchachos, este pasaje en Hechos, capítulo 10. Yo se la monto harto porque él tiene un corazón muy sano. Siempre que la monto queda sano. Hechos capítulo 10, versículo 34. Mire, este es el pasaje del cual les estaba hablando. Leámoslo desde el versículo 30, pues, para que entremos en contexto. Métase a la lectura para que no se pierda. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón como vestido resplandeciente, o sea, así como estoy vestido yo. Y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Uy, qué bonito este versículo, ¿cierto? Que Dios escucha nuestra oración. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire, ese era el apodo, Pedrinchis, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Mire qué interesante. 33. Así que luego envié por ti. Ahora ya están en el momento, ¿cierto? Ya Pedro está aquí, le está contando Cornelio a Pedro eso. Y tú has venido. Y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que tengas, lo que Dios te ha mandado. Y mire lo que dice Pedro, 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, está diciendo: uy, la predicación no es solo para los judíos, sino para los gentiles.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La condición en el anterior pasaje, ¿cuál era? El que en él cree. Aquí es en el que teme, lo mismo. Mire qué hermoso. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y comienza Pedro a echar su discurso. Miremos unos versículos siguientes. Ya, se me perdió. Pero más adelante hay un versículo donde, mire, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, no había acabado de predicar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, esto era impresionante, hubo un bautismo del Espíritu. Y todos los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, ¿sí ve? Se quedaron atónitos de que también sobre ¿quiénes? Sobre nosotros somos los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Qué tremendo pasaje. Eso confirma cómo Dios obra de una forma supremamente imparcial sobre nosotros. El evangelio es para todos, es universal, muchachos. Dios ama a los coreanos, a los japoneses y a los chinos, como también nos ama a nosotros. Y como también ama a otros chinos. Todos nos ama y nos ve con los mismos ojos. Versículo 13. Ya entendimos ese. Mire, terminemos el 12. Es porque el mismo que es Señor de todos, mire, es rico para con todos los que le invocan. No solo tenemos un Dios que sabemos que es justo en su juicio, ¿cierto? Que no se va ni para este lado ni para el otro, sino que es un Dios rico. O sea, y el rico es ¿qué? ¿Qué significa el rico, Andrés? ¿Qué significa una persona rica? ¿Qué le viene a usted a la mente una persona rica? Próspera, a Harold. ¿Cómo? ¿Derrochador? A usted. No mire para atrás usted. Una persona que lo tiene todo. Bien, qué buen concepto. Diego. Poder, sí, poder. Recuerden que el dinero es sinónimo de poder, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Mire, esta semana tuvimos hago un paréntesis, esta semana tuvimos un evento ahí en la alcaldía con una persona que tumbó unos árboles. Y entonces cuando fuimos con la ingeniera a hacerle la visita, el señor nos dice, la ingeniera le dijo, mire, usted tiene que sembrar aquí mismo estos árboles y reponer con otros más. Tenía que sembrar como 30 y pico. Entonces él dijo, no, yo veo eso muy engorroso. Llegó en tremenda camioneta, muchachos, una camioneta espectacular y se bajó una ropa, todo espectacular, ¿sí? O sea, y se sentó ahí con sus gafas y regomelo y bueno, con sus marcas, todo estaba marcado aquí. Yo le alcancé a ver el borde del calzoncillo y también estaba marcado. Todo estaba marcado. Y entonces él dice, no, eso está muy engorroso, eso está muy... ¿de cuánto es la multa? Entonces la ingeniera le dijo, no, pues yo tengo que tasar la multa. Por ahí puede estar en 15, 20 millones por tumbar esos 7 árboles. Dijo, pues mejor yo pago la multa. ¿Así? Entonces ella es muy mal geniada y se paró y le dijo, bueno, listo, entonces dejemos así, yo le voy a tasar la multa a ver cuánto le sale, hasta luego y vámonos, Dani, y se montamos en la moto y nos fuimos. Decía, ay, tremendo, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega? Lo que decía Diego, el que tiene plata,
Muy bien, porque suena muy feo en la transmisión. No me ponga bravo, César, que ya vamos a acabar. Así que Dios es rico con todos los que le invocan. ¿Usted y yo le invocamos? Sí, el hecho de que estemos aquí, estamos invocando el nombre de Dios. Lo importante es que usted lo verbalice. Mire, rico en qué sentido es Dios. Y eso tenemos que dejarlo muy claro, porque aquí hay unas malinterpretaciones importantísimas. ¿Rico en qué sentido? En poder adquisitivo, en que no le falta nada, en que es derrochador. Mire, Éxodo 34:6. Y este, muchachos, es el evangelio real, verdadero, no el de fábula, sino el que nosotros predicamos, el evangelio universal. No el de la iglesia universal, porque ahí sí es que, ahí sí es que los vi bien graves. ¿Alguien ha ido a la universal? Cuando estaba en el mundo. Listo, muy bien. Y estaba en búsqueda de verdad. Versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El apóstol Pablo dice: las riquezas de Dios son misericordia, gracia y paz. No habla en ningún lado de plata, ni de posición, ni de posesiones. Dios es un Dios rico en gracia, en paz y en misericordia. Tiene esa capacidad. ¿Y qué es ser rico en gracia? Para que lo entendamos. Pregunto. Daniela, ¿qué es ser rico? Daniela apenas estaba. No, le voy a dejar la de misericordia. Veas, rico en gracia es que tiene la gran capacidad de extender la posibilidad de que seamos salvos, de que nos arrepintamos. Esa es la gracia de Dios. Oh, Señor, gracias. El Señor es grande en gracia. Te doy gracias por tu gracia. Pues la gracia es eso. La gracia es la posibilidad que Él nos da de que nosotros vayamos y nos arrepintamos y seamos salvos. Eso es gracia. Eso, así de sencillo. Así que cuando le hablen de la gracia de Dios, es la posibilidad que Él le da al hombre de que se arrepienta. ¿Y por qué es rico en eso? Porque le da la posibilidad a todos sin distinción. Yo le hago una pregunta: ¿usted ya se arrepintió? ¿Ya se convirtió de corazón? ¿O está calentando la silla ahí, siendo oidor olvidadizo? Dice la Biblia: sino hacedores. Mire, muchachos, nadie da esa capacidad tan grande y tan inagotable. Es una riqueza inagotable. Mire que yo veía un video de esos muchachos que son, discúlpeme la expresión y voy a ser vulgar, pero pues vale la pena, de estos muchachos youtubers que son estúpidos, ¿sí? Como La Liendra, como Cosio, como Westcol, como todas esas gamines, como todos esos gamines que nosotros seguimos en las redes sociales y que quisiéramos tener la plata y las camionetas que ellos tienen. Todos esos gamines. Mire, muchachos, disculpen, pero es que me da mucha rabia esto que les voy a decir. Y es que ellos hablaban y entonces les preguntaban que cuál fue la semana en la que más dinero recaudaron y que cuánto fue el monto. Le preguntaron a esos gamines y adivinen quién fue el que más reportó. ¿Quién? ¿La Liendra? No, esa la mataron con hipnopiques. ¿A quién más? ¿Quién? ¿Qué? Hábleme como habla en su casa, que dice: no, mamá, no voy a lavar. Eso, con berraquera. ¿Quién? ¿Usted sigue a Westcol?
No sea cochino. ¿Sí es cierto que lo sigue? Cochino. Diga, saca, límpiese de esos gamines. No, el que más recaudó fue Cosio. Cosio es el youtuber colombiano que más factura. Facturó 6.000 millones de dólares. Póngale cuidado. Y en esa semana se compró un McLaren verde, ahí lo mostró. Yo decía, increíble, fue una semana que hizo muchas promociones y dio mucha plata y regaló mucha plata y fue una semana que él estuvo muy loco. Y gracias a todo eso que regaló, recaudó toda esa plata. Y yo, increíble. Entonces le decían, ¿qué compró con eso? Y yo, compré el McLaren y compré unas casas en unas islas y compré unas cosas. Véanlo, está en internet. Y yo, increíble, tanta plata, muchachos. Y uno ve el recibo de la luz de 40.000 pesos y se mete la mano al bolsillo y tienen en un bolsillo 20 y en el otro día si se me faltan 12.000. Qué tremendo. Mire, yo le digo, Dios es tan rico, ya se me acabó el tiempo, que Dios es tan rico, muchachos, que aún a ellos les extiende su gracia. A un Cosio, a un La Liendra, tienen la oportunidad de arrepentirse. Mire, yo veo mucho rap, me gusta mucho el rap, últimamente me están gustando unas cosas muy, muy locas, ¿sí? Como muy anormales. Yo creo que ya estoy entrando en la época de la vejez. Regáleme en 5 minutos, ¿vale? Para terminar ese punto y darle cristiana sepultura. Y entonces estoy viendo mucho rap y me está gustando mucho la música norteña. Entonces estoy escuchando algunas canciones norteñas como El Contrabando de Biblias. ¿Lo han escuchado? Un contrabando de... ¡Ah, es un temazo! Dígame si no, un temazo. Qué tremendo pensar. Bueno, ahí hay una cosa también doctrinal en la canción indebida, pero es un temazo. Y entonces escucho mucho a Natán, el profeta, y al Philip. Sí. Mi esposa dice, ¿otra vez? Se mete al baño y está la misma canción. Y entonces ellos están rapeando en un programa que tiene un DJ rapero también que se llama Scope. DJ Scope. La sección se llama Nueva Vaina. Entonces DJ Scope invita a unos raperos y ellos hacen freestyle y bueno, rapean ahí brutal. Y entonces los invitó en la primera ocasión y fue, no, maravilloso. Después hizo una nueva edición y los invitó a la nueva edición y Natán y el Philip, que son cristianos, comenzaron a rapear. Y entonces Scott le dice al final, les dice, bueno, hay que terminar como terminamos la otra ocasión en freestyle. Hagan freestyle y se van verseando. Y entonces arranca el Philip y comenzó a rapear y entonces lo que hizo fue darle el mensaje de salvación a Scope. Comenzó a rapear y le dijo, no, Scope, lo que hubiera perdido el tiempo si viniera aquí y no te dijera que tienes que convertirte, que tienes que buscar a Dios, que no puedes seguirte acostando con tristeza en tu cama y solo, que tienes que volverte a Dios. Y yo decía, uy, qué tremendo, qué gran oportunidad que tuvo, porque qué gran audiencia que tiene Scope de predicar esa palabra. Yo decía, aún la gracia de Dios en ese programa se extendió para que Scope escuche. Ahora Scope ya no va a tener excusas, porque ¿qué? El Philip le predicó. Qué tremendo, ¿no? Yo decía, ¿lo hemos hecho nosotros? ¿Le hemos predicado y hemos extendido la gracia de Dios? Mire, otra riqueza de Dios en estos 2 minutos es la misericordia. Dios es rico en gracia, en paz y en misericordia. Y la misericordia va después de la salvación. La gracia viene hasta el momento que nos convertimos. Nos convertimos a Dios, obtenemos esa gracia. Estamos en ese periodo de gracia. Pero después de ahí para allá, no seguimos un camino de santidad, ¿o sí? No, fallamos, pecamos. Y entonces viene la misericordia de Dios a partir de la gracia. Y extiende su misericordia para perdonarnos, porque somos pecadores, ¿cierto? Porque esta semana pecamos. Si esta semana dijimos mentiras. Si esta semana tuvimos malos pensamientos. Si esta semana dijimos malas palabras.
Si, si la chulió todas, dese un abracito y diga, soy un pecadorcito en potencia. ¿Cuántos pecadorcitos en potencia hay aquí? Levanten su mano los pecadores. Bueno, hay unos que Dios los ha salvado por su gracia. Hay otros que ya no tienen solución. Pero muchachos, mire, piensen esto, cómo Dios extiende su misericordia para nosotros. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios por su misericordia? Los que salen a viajar en sus motos, los que, ¿cierto? De una forma maravillosa, misericordia, por lo menos Mariela, que sale en su carro a toda velocidad. Eso pasa, esos policías de San Felipe. Yo no lo he visto Uber, pero eso es Toreta. Y yo decía, ¿de cuántos accidentes no ha librado Dios a Mariela en este año? En su moto, en su carro. ¿De cuántos? Infinidad. ¿No es misericordioso Dios? Increíble, increíble, muchachos. Yo por lo menos miro a Cárdenas y digo, Dios es muy misericordioso. Que aún siendo así, lo ama. Y por lo menos, ahorita que tiene ese trabajo yendo a Honda, que ese trayecto Mariquita Honda es uno muy peligroso. ¿De cuánto no lo ha librado Dios en ese trayecto? Y a nuestras familias, a todo. Dios es rico en misericordia, cosa que nosotros no tenemos, no somos misericordiosos. Somos muy misericordiosos. Y el último, se me acabó el tiempo ahí. Y el último es la paz. Y la paz es una cosa indescriptible que tenemos los que hemos aceptado a Cristo y los que gozamos de misericordia. Una cosa que nos vienen las pruebas, las dificultades, y uno está tan relajado, tan bien, tan confiado. ¿Sí o qué? Si usted no lo ha experimentado, no se ha arrepentido de corazón, no ha obtenido la gracia, no ha obtenido la misericordia. Qué rico que todos nuestros amigos, nuestros familiares tuvieran eso que tenemos nosotros. Amén. No para vanagloria nuestra, para gloria de Dios. Qué rico en gracia, en misericordia y en paz. Ahí lambí la paz. Y vamos a dejar ahí porque ya se me acabó el tiempo, apenas. Dese cuenta, muchachos, cómo este evangelio es para todos, para cada uno de nosotros. Aproveche esta época de Navidad para compartir el evangelio. Que esta época de Navidad no sea propicia para que usted se descarríe. Y que llegó la familia y pusieron y armaron la rumba en su casa y usted salió allá con la abuelita a azotar allá baldos y a echar vino hasta que todo le dio vueltas. Porque en vez de aprovechar el tiempo para compartir de Dios, lo aprovecha para irse para el infierno. ¿Triste? ¿Triste eso? Triste. Gracias a Dios gracias a Dios los que tienen familias cristianas, ¿cierto? Que no tienen ese problema. Pero los que tienen familias inconversas, dijo por ahí alguien, apriete duro y sostenga.